A los 18, mi padre me desheredó por un error. Décadas después, en su lecho de muerte, dijo la verdad. La frase todavía tiene la fuerza de un golpe seco, aunque ahora la digo con la calma de quien ha dejado que el tiempo haga su trabajo. Estoy sentada junto a su cama. La luz de la tarde entra rasgada por la cortina, dibuja una franja en el lino blanco. Su respiración es un hilo intermitente. En la mesita, una foto nuestra. Yo con 17, un vestido sencillo, él sonriendo con orgullo. Al lado una carta doblada como un remiendo viejo. No la he abierto, no todavía. Hace años hubiera corrido a arrancarle la verdad a la primera palabra. Hoy la espero. La he esperado con la paciencia de quien sabe que la verdad se sostiene sobre papeles, no solo sobre rabia. Llevo en la bolsa el delantal de mi abuela, doblado con cuidado, y una caja pequeña con copias de cosas que nadie más considera importantes. Recibos, una libreta con números, un sobre sellado que contiene una hoja en la que un contador viejo escribió algo que cambiaría todo si alguien lo leyera con los ojos correctos. También está Mateo dormido en la sala de espera, cruzando las manos como si rezara sin saberlo. Lo protegí para esto, para que su futuro nunca dependa de la memoria frágil de nadie. No quiero que parezca teatral. No vine a hacer un espectáculo. Vine porque después de escuchar todas las versiones oficiales durante tanto tiempo, la misma historia repetida como una letanía, hay una veta de verdad que espero que se abra ahora, por fin, sin violencia, con palabras. El error del que me acusaron aquel día de mi mayoría de edad nunca fue del todo explicado. Su origen es incluso para mí indefinido. Algunas voces dijeron que fue una traición, otras, una imprudencia. Mi padre, en el calor de su orgullo, pronunció un veredicto que rompió más que promesas, rompió vidas. Si esta historia te atrapa, suscríbete y dime desde dónde me escuchas. Que alguien más conozca que hay diferencias entre un castigo y una sentencia de muerte para un proyecto de vida. Hubo una carta. No era larga. Se repartía como una sentencia de cajón. No mereces nada. La recuerdo en la mano de mi padre, firme, con la tinta aún fresca de quien cree tener la última palabra. Esa frase atravesó la puerta de nuestra casa como si fuera un viento helado. En una semana todo cambió. Mis hermanas dejaron de mirarme. Los vecinos bajaron la voz cuando yo pasaba por la acera. En las fotos familiares, mi figura fue recortada con discreción. Me dijeron que me habían expulsado por error mío. Me llamaron culpable de algo que, a ojos de casa, no tenía reparación. Tenía 18 años y el mundo me pareció, por un rato, una habitación cerrada. No vendí coraje. Aprendí a moverme con la discreción de quien no tiene nada que perder excepto la dignidad. Pero incluso esa libertad que parecía absoluta, la de quienes nada esperan ya, tiene un valor que algunos no ven. Cuando te quitan con una palabra, aprendes a construir el resto con las uñas. Mi padre siempre fue un hombre de apariencias. Su traje, sus discursos en cenas donde los muebles parecían sus aliados y su sonrisa que cerraba tratos. En privado, sin embargo, era otro. Era hombre de gestos cortos y de miradas medidas. Yo lo quería, claro que lo quería. Es imposible no querer a quien te ha enseñado a gastar aceite en las manijas de la casa y a poner sal en el guiso cuando la vida se vuelve amarga. Pero el amor y la decepción no se excluyen. A veces cohabitan, como un mueble viejo en la sala de una casa moderna. De la noche a la mañana tuve que aprender a sostenerme. Dejé la casa con una maleta y un puñado de certezas rotas. En la cocina de un departamento pequeño colgué el delantal de mi abuela, no por costumbre, sino por resistencia. Cada vez que me lo ponía, me recordaba que alguien antes que yo había sobrevivido con menos. Trabajé en lo que apareció, limpiando oficinas, atendiendo una papelería, dando clases de repaso. No había un plan brillante, había trabajo. Tenía, eso sí, un objetivo secreto: no permitir que mi hijo naciera bajo la sombra de una palabra injusta. Tardé en tener a Mateo. Quise esperar hasta poder garantizarle un mínimo de estabilidad. Aprendí a guardar dinero en lugares discretos. Llamo a eso prudencia, no astucia. Muchos de los que me expulsaron nunca pensarían que yo sabría invertir la basura que me lanzaron en algo que hoy es base.
Abrí cuentas a nombre de terceros confiables, llené un sobre de pequeñas pruebas de solvencia, dejé notas con instrucciones, y cuando supe que una figura legal podía ayudarme a blindar ese futuro, busqué a una abogada. Su nombre es Sofía. No viene al caso dar más detalles que su competencia y su paciencia. Ella fue la primera que me dijo: no necesitamos venganza, solo orden. En esos años también hubo humillaciones que no pertenecen al folclore, invitaciones que nunca llegaron, testimonios contra mi persona, pequeñas mañas de familia que me borraban de fotografías. La suegra de una prima, esa figura que siempre huele a juicio, fue una de las que, con tweets bajo la mesa y miradas largas, ayudó a escribir la versión oficial. Aparecieron rumores de romances, de mentiras, de deudas que yo supuestamente había contraído. Todo para justificar algo que, al final, se sostenía en una interpretación conveniente. Cuando alguien puede dictar la historia, la voz del afectado queda reducida a un rumor. Pero había papeles que no mentían. Siempre lo supe. No por fe ciega, sino porque había aprendido que los números, mal que bien, quedan marcados. Cuentas, hipotecas, correspondencia sellada, facturas. A los 20, por pura casualidad, volví a la casa familiar para recoger cosas y lo encontré. Un archivo descuidado, con sobres azules, facturas de bancos que no coincidían con la prosperidad que el padre proclamaba en sus cenas. Lo que vi no era un escándalo instantáneo, era un hilo. Un hilo que, si lo seguías con paciencia, podía deshacer el tapiz que ellos habían tejido para justificar mi expulsión. No exagero cuando digo que aprendí a leer esos papeles como quien oye a un testigo cansado. Había una nota, fechada en indefinido, que mencionaba una operación que no cuadraba con la línea de crédito que todos conocían. Había cifras que se solapaban con otras como si alguien hubiera querido ocultarlas. No faltaban nombres, faltaba contexto. En la libreta de contabilidad había una inicial repetida, una firma a medias, un sello que parecía de un banco, pero con un giro extraño. Nada de eso gritaba culpabilidad mía. Más bien sugería que en el engranaje del dinero doméstico hubo piezas que no conocía nadie. Guardé copias, no las ostenté. Las puse en una caja pequeña con el delantal de la abuela encima. Luego fui a hablar con Ana, una contadora de confianza que conocía desde que trabajé en una papelería. Ana olió la tinta y los números y dijo algo que me sorprendió por su simpleza. Esto no encaja. No dijo más, no hizo promesas. Fue suficiente. Empezamos a hilvanar una idea. Si había inconsistencias, alguien las estaba usando para construir una coartada. Si la coartada sostenía mi desheredamiento, entonces esa coartada era frágil. En paralelo, mi vida fue ganando textura propia. Tuve relaciones, algunas malas, otras blandas y honestas. Hice un curso nocturno que olvidé enseñar a los demás, pero que me sirvió para entender contratos y balances. Monté un pequeño negocio que tardó en andar, pero que hoy me da la libertad de no depender de la aprobación de nadie. Cuando me miraba en el espejo, en los días buenos, veía a una mujer que había sido despojada pero que se recompuso con las costuras que le quedaban. La venganza, si la palabra es imprescindible, no fue mi motor. Mi motor fue la dignidad. Mantenía silencios estratégicos en encuentros familiares. Fingí indiferencia muchas noches. Era un teatro imperfecto pero eficaz. La familia creyó que la derrota me había aniquilado y en esa creencia cometieron errores. Firmaron papeles sin leerlos, confiaron en gestos que no revisaron y creyeron que la historia ya estaba escrita. Yo dejé que hicieran su teatro. Me limité a guardar los actos en mi memoria y en mis cajas. Conocí a Sofía cuando Mateo tenía menos de un año. Aquel día ella vino a mi casa con un cuaderno de notas y un bolígrafo que parecía haber sido usado en 1000 batallas. No le conté todo. No es prudente confiar la rabia al primer oído. Le mostré las copias que tenía. Facturas, una carta sin remitente, la libreta con las iniciales. Sofía escuchó sin levantar la vista. Su gesto no fue de sorpresa, sino de cálculo. Dijo: «Podemos preparar un dossier, nada ruidoso, todo ordenado». Y añadió como quien pone una cerilla en su lugar: «Cuando llegue el momento, la verdad no estará sola.
vendrá acompañada de documentación. Esa fue la otra lección. La paciencia estratégica no es quietud. Es movimiento contenido. Es hacer las cosas con la calma de quien sabe que la prisa hace errores. Organicé las pruebas con métodos que mi abuela habría aprobado, todo etiquetado, todo cronologizado, todo con copias. Abrí una cuenta aparte para los ahorros de Mateo, otra para lo que llamaba emergencias imposibles. No me obsesioné con ser la heroína, solo con asegurar una base. Recuerdo en noches largas, mientras él dormía, abrevar la sensación de que mi esfuerzo no era contra mi padre, sino por mi hijo. Hubo también momentos de duda. La duda es una fiel enemiga de la paciencia. A veces pensaba en confrontarlo públicamente, con gritos, con acusaciones. Con cada idea caliente volvía la imagen de Mateo y la suavizaba. También pensaba en la posibilidad de que todo lo que yo había armado se quedara en un sobre que nadie abriría. ¿Qué sentido tenía entonces? Pero la perseverancia es una cosa que se alimenta de pequeñas certezas. Un recibo, una firma, el testimonio de un empleado que recordaba ver algo raro en la contabilidad. No dejé de recolectarlas. La familia, entretanto, siguió su teatro. Asistí a bodas donde mi invitación era un gesto tolerante. A funerales que yo no elegí llorar. Susurraban, sí, pero la peor de las torturas no fue la voz del pueblo, sino la ausencia de verdad. Había días en que me preguntaba si mi padre en el fondo sabía lo que había hecho, si en el fondo de su gabinete, entre corbatas y botellas, existía un instante de debilidad que lo hubiera convencido de confesar. Algunas noches soñaba con él entrando en la cocina y diciendo, me equivoqué. Otras, lo veía bajar la vista y escupir la verdad en un pañuelo. Los años tenían un ritmo propio. Las deudas se pagan o se ocultan, las casas se hipotecas, los nombres cambian. Mi padre envejeció con dignidad de galán marchito. Tuvo un último amor, una mujer que llegó con perfumes y agendas. Ella manejó la logística de sus últimas apariciones públicas y se convirtió en una figura que olía a administración. Para mí fue, en la intimidad, un símbolo de cómo la vida organiza su última escena. La pareja no fue necesariamente la causa de mi expulsión ni la solución, pero sirvió para narrar la nueva versión de la casa. Todo está en orden, decían, muy lejos de nuestra cocina verde salvia, donde mi abuela dejó arrugada la receta del pan de elote. Un detalle que me dio esperanza ocurrió hace indefinido años, cuando una discusión entre familiares terminó mal. Alguien dejó un sobre en la mesa del comedor. No lo abrí en ese momento. Esperé. La caja donde guardo copias se llenó de recibos que recorté de periódicos, de notas que anoté en servilletas. La documentación no era explosiva por sí sola, pero juntada se convirtió en una historia creíble, una narrativa que no exigía glamour para ser creíble. Dije a Sofía que la verdad que íbamos a presentar no sería una bomba, sino una marea de papeles. Ella sonrió. A las mareas les cuesta trabajo, pero arrastran todo, dijo. No confíes en el drama de las grandes revelaciones. En la vida real, las victorias más precisas son las que se logran con pasos pequeños y silenciosos. Un testigo que recuerda un pago, una factura que no coincide con un ingreso declarado, un registro de correspondencia que prueba que alguien mintió. Todo eso a la larga forma un río. Mi trabajo fue construir el cauce y dejar que la ley, con su propia lentitud y su propio barniz de tecnicismo, hiciera su parte. No porque yo ame los juzgados, sino porque la ley es, en ocasiones, el único sitio donde las palabras se transforman en acciones concretas. Las primeras grietas en su entorno aparecieron cuando mi padre tuvo un tropiezo de salud y alguien dejó documentos a la vista. No fue una caída monumental, fue una galleta que dejaron caer en la cocina, un recibo sin firma, una nota con un teléfono alternativo, una tarjeta de crédito con un nombre que nadie reconocía. Me mandaron la foto de aquello de forma anónima. Fue suficiente para que mi corazón, que ya no corría como antes, comenzara a latir con un ritmo que sabía a oportunidad. Le pasé la información a Ana y a Sofía. Les pedí discreción. No queríamos que se sintieran observados, queríamos que se sintieran seguros en su error.
Mientras tanto, mi relación con mis hermanas fue una coreografía de cercanía y distancia. Algunas me hablaron con compasión fingida, otras ya no me devolvían el saludo. Lo más doloroso no fue la ausencia de algunos, sino la mirada de quienes, después de años, se sentían obligados a justificar el pasado. En una reunión, una de tantas en las que me sentía una extraña invitada a mi propia historia, una prima dijo alto: «Tuviste lo que te merecías». Fue una frase lanzada como una piedra. Aquel día comprendí que la batalla no era solo por bienes, era por el relato. Monté un plan que parecía simple porque al final lo es: conservar pruebas, proteger el futuro de Mateo, esperar el momento en que las piezas imperceptibles se colocaran una al lado de la otra. Estrategia, dijo Sofía cuando le planteé la idea, es esperar a que quienes construyeron la mentira la mantengan con sus propias manos. Me enseñó a leer los tiempos, no actuar cuando la gente está en la defensa más firme, sino cuando la guardia baja. Eso implicó que yo asistiera, a veces, a reuniones familiares donde sonreía y callaba. Me senté en cenas y fingí interés por anécdotas que conocía de memoria. De noche, me sentaba con los papeles y los ordenaba. Durante esos años, la vida cotidiana siguió su curso. Hice una nueva casa con muebles que compré con mis manos. Mateo creció con esa cocina de 4 puestos, donde supe hacer muchas cenas con poco. Le enseñé a arrugar el delantal y a doblarlo con exactitud. En las mañanas, cuando lo llevaba a la escuela, pensaba en cómo nunca un acto sencillo había significado tanto. No quiero que esto suene a justificación. Lo hago explícito, porque todo lo que vino después tuvo que ver con la necesidad de plantar una raíz para alguien. Hubo pequeñas victorias públicas que saboreé con moderación. Una nota en el periódico local por un reconocimiento profesional, un contrato que nos permitió respirar por meses. Cada uno de esos momentos era una pieza más para demostrar que mi vida no había quedado en ruinas por la carta de mi padre. Tenía que demostrarlo no para humillar a nadie, sino para asegurar que la narrativa que otros habían impuesto no fuera la única verdad posible. Y, sobre todo, debía proteger a Mateo de convertirse en moneda de cambio. El tiempo, ese compañero cruel y benévolo, hizo lo que siempre hace: acercó el final. No fue un acto de justicia, fue simplemente la naturaleza. Mi padre enfermó lentamente. Algunos dicen que fue su orgullo lo que aceleró el proceso, otros sus costumbres. Lo cierto es que el cuerpo que tanto mandó empezó a fallar. En su entorno surgió de inmediato una movilización que olía menos a cariño y más a inventario. Los gestos de quienes lo rodeaban me parecían por momentos calculados. Se hablaba de testamentos, de legados, de nombres que aparecerían por decreto. A mí me llamaron con reticencia. «Ven, hay que conversar», dijeron. No acepté la primera invitación, no por falta de compasión, sino por estrategia. No quería llegar con manos vacías. Quería que mi voz estuviera respaldada por cosas que no se pudieran negar. Fui solo cuando su respiración se volvió ese hilo frágil y cuando la sala de espera se llenó de familiares con rostros que no podían disimular la expectativa. Mateo vino. Le prometí que estaría allí conmigo. No quería que la historia de nuestro nombre se escribiera en el silencio que impone la muerte. Entré al cuarto y el tiempo se volvió una película lenta. Él me miró, y en esa mirada pude leer muchas cosas: culpa, cansancio, el hombre que al final era solo eso, un hombre. No quiero romantizar la escena, la realidad era áspera. Su mano, temblorosa, parecía pedir algo que no era dinero. Pedía alivio. Me pregunté por un instante si la verdad que había acumulado en cajas era la verdad que quería escuchar. Años de rabia se condensaron en un segundo en el que mi hijo me apretó la pierna como una petición muda. Alguien más entró, la mujer de su último tiempo, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que olía a papeles. Su aparición fue un recordatorio de que los finales de las historias familiares raramente son íntimos. Siempre hay testigos y actores secundarios con agendas. Yo me acomodé en la silla, con el delantal de mi abuela en el bolso. No porque creyera que haría una diferencia, simplemente porque era mi amuleto.
Él apoyó la cabeza sobre la almohada, y por primera vez, su voz salió como si el cansancio le hubiera dado permiso a la sinceridad. «No sé si debí», dijo, y se interrumpió. La respiración del monitor llenó el silencio. Todos nos quedamos en vilo, como si la frase fuera una puerta que necesitaba ser empujada. No sé todavía qué dirá. No puedo predecir si lo que saldrá será arrepentimiento, una coartada nueva o una confesión que desarme años de silencio. Solo sé que en mis bolsillos hay papeles que podrían cambiar la versión pública de lo ocurrido. Solo sé que Mateo me mira con la serenidad de quien ha crecido en la segunda fila de una historia que no escribió. Fue en ese momento, con la mesa de luz entre nosotros y la tarde entrando a medias, que alguien llamó a la enfermera. La voz fue un hilo que vino desde el pasillo. Se apagó, y él volvió a mirar hacia mí, con los ojos que a veces eran tan semejantes a los míos, y dijo algo muy bajo. Mi cuerpo se tensó. No hablo de espectáculos, estoy hablando de esa tensión íntima que te sube por la nuca y te baja al pecho. Lo que dijo mi padre fue una palabra contenida en una frase que prometía una verdad. Pero prefiero no abrirla aún. No porque tema escucharlo, sino porque la historia, como toda historia, merece una respiración adecuada antes de mostrar su rostro completo. Dijo la verdad con la voz de quien ya no tiene fuerzas para sostener una mentira. No fue una confesión dramática, no pidió absolución con lágrimas, ni buscó un aplauso que lo redimiera. Fue una frase corta, medida, como un billete arrugado que al desplegarlo muestra algo que antes no se veía. Me equivoqué, me engañaron. Sus labios temblaron apenas, y el aire en la habitación pareció hacerse más liviano, y a la vez más pesado. Porque la verdad, cuando llega así, carga con una década de consecuencias. Me quedé inmóvil, no por sorpresa. Había preparado mi paciencia para ese momento durante tanto tiempo que el asombro, si existía, ya había sido usado. Lo que sí me atravesó fue la curiosa sensación de que todo lo que había acumulado en cajas y sobres, esa marea de papeles a la que yo llamaba mi arsenal, por fin podía respirar al lado de una voz que, hasta entonces, había sido su negadora. Esperé la frase que explicara el porqué, porque en el fondo eso es lo que siempre quise saber. ¿Qué error, qué cálculo, qué miedo había motivado a quien me crió a firmar mi sentencia? Él tosió. Buscó las palabras con la torpeza de quien no ha practicado la humildad. No fue tu culpa, dijo. Alguien se metió en nuestras cuentas. Me presentaron papeles. Me dijeron que si no actuaba rápido, todo se perdería. Yo creí en la urgencia y en las voces que me rodeaban. Pronunció urgencia como quien recuerda una alarma que sonó tantas veces que dejó de asustarlo. No añadió nombres. Por un segundo la habitación se llenó de ese silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de memoria. Yo recordé los sobres azules, las iniciales incompletas, la tarjeta con un nombre que nadie conocía. Recordé las firmas a medias. Todo lo que había guardado cobró color. ¿Quién?, pregunté. Firme, sin teatralidad. No pedí venganza, pedí precisión. Si la verdad iba a organizar el desorden que me habían impuesto, necesitaba conocer el nombre del hilo que comenzó todo el ovillo. Él cerró los ojos como si pudiera retraer sus recuerdos para verlos mejor. Finalmente, habló con la honestidad desigual de los años. Un socio, dijo. Un hombre que llevaba años en el negocio. Me presentó lo que parecía una renuncia, una carta con papeles que decían que habías indefinido. Pronunció la palabra como quien coloca un cartón sobre una ventana. No quiso dar más detalles y a la vez me dio exactamente lo que necesitaba. La confirmación de que alguien más había al menos intentado construir la coartada. Esa frase no explicaba todo. No decía si el socio forjó firmas, si contrató a alguien para fabricar deudas, ni si la mujer que llegó después fue cómplice o simplemente el rostro del orden que él buscaba. Había huecos. Hubo siempre huecos. Algunos los marco ahora como indefinido, para que quede claro que no es que no existan respuestas, sino que el relato no me dio todavía todas las etiquetas. Él lloró. Fue una lágrima solitaria, inesperada, que rodó por su mejilla y se perdió en la almohada. No fue performativa. Se veía débil,
viejo, humano. Te hice daño, murmuró. Y no fue solo por orgullo, fue por miedo, miedo a perderlo todo. Pensé que si te apartaba salvábamos la casa, el negocio, el nombre. Fue un error de quien no quiso mirar más allá de la apariencia. Sentí que por fin decía en voz alta lo que tantas veces imaginé, que la fachada de prosperidad que él defendía a toda costa no tenía la solidez que pregonaba, y que su primera reacción había sido proteger esa imagen, cueste lo que cueste. ¿Y los papeles?, pregunté. ¿La carta, la firma? ¿Por qué firmaste? Me miró con aquel gesto que yo conocía bien, una mezcla de culpa y de honestidad. Me la dieron ya preparada. Me dijeron que era para resguardar al patrimonio de la familia de posibles embargos, que tú estabas comprometida en algo que iba a traernos problemas. La carta parecía escrita por un abogado. Tenía sellos, fechas. Yo no leí todo. Confié en ellos. Quería proteger a mi familia y actué con rapidez. No supe entonces que me habían ofrecido un atajo para sacar algo que en verdad pertenecía a otros. No dijo mi culpa con esas palabras exactas, pero lo dijo con la voz. No mencionó nombres completos. Dijo ellos, dijo un socio, dijo gente que me decía lo que quería oír. Lo etiqueté mentalmente, la coartada que planeaban para mi expulsión. Había en su confesión un detalle que me hizo aflojar una tensión interior que ya no sabía que conservaba. Admitió que hubo documentos que no se correspondían con la verdad. Lo dijo sin dramatismo, con la sequedad de quien lee un parte médico. Algunos números no cerraban, dijo. No quise mirar, preferí creer. El orgullo y la vergüenza me hicieron cerrar los ojos. Te fallé. Cuando él habló de esos números, mi mente viajó a las libretas, a las iniciales, a la nota con un teléfono alternativo que le habían mandado. Todo encajaba de una manera que no requería gritos. La verdad era ahí, en el ruido mudo de los papeles. Había estado ahí todo el tiempo. Yo solo necesitaba que el hombre que había firmado la sentencia la reconociera. En algún momento, él alargó la mano con torpeza hacia la mesita. Su dedo rozó la carta doblada que yo no había abierto. Temblé. No lo tomó. No la abrió. Fue un gesto pequeño, casi ritual. La escribí, dijo, y volvió a detenerse. La escribí hace años, añadió, y su voz se quebró con la evidencia de que en algún cajón se guardaba algo que yo había querido leer siempre, la versión íntima de su arrepentimiento. No se la di a nadie, continuó. La guardé por cobardía, para ver si el tiempo lo arreglaba todo. Miré la carta con la distancia curiosa que uno tiene con los objetos que fueron testigos de las peores decisiones. Conocía su textura, su olor a papel viejo. Lo único que no conocía era su contenido. Por un instante pensé en abrirla allí mismo, en convertir la confesión verbal en un acto visible, pero la escena del lecho de muerte me pedía otra cosa: respeto y un poco de estrategia. No soy insensible. Solo sé medir cuando la verdad, además de emotiva, debe ser usada con cabeza. Así que esperé a que él siguiera. Quería que lo que dijera no fuera un pretexto para exponerlo, sino una puerta a lo que vendría después. Él continuó con la dificultad de quien no puede sostener el peso de tanto tiempo. Dijo, si algo puedo hacer ahora, quiero que sepas que me arrepiento, y que hay papeles en la caja fuerte, indefinido. Hace años llegué a la conclusión de que las palabras sin papel tienen memoria frágil. Por eso mi corazón dio un vuelco cuando mencionó una caja fuerte. Fue una confirmación de que más allá de su arrepentimiento, existía la posibilidad real de que quedara algo tangible que demostrara la verdad. Pregunté dónde, con la calma de quien sabe que ahora, como antaño, la paciencia y la prudencia siguen siendo herramientas más útiles que el drama. Me indicó con la mirada la vieja cómoda al pie de su cama. En el cajón superior, dijo. La caja con llave. No la he tocado en años. Me levanté con la sensación de que caminaba hacia una historia que por fin mostraba la parte faltante del rompecabezas. Abrí el cajón con dedos que por un segundo recordaron la inseguridad de aquella joven de 18 años. Allí estaba, una caja de metal, oxidada en los bordes, cerrada con una llave que parecía más ornamental que funcional.
La abrí con manos que conocían el temblor de los gestos decisivos. Dentro, no todo era revelador. Había papeles mezclados con recortes y un viejo pañuelo. Entre esos papeles encontré un sobre cerrado y un folio con una letra temblorosa. Era su escritura. La carta no era larga, no lo necesitaba. Empezaba así: a mi hija. Y continuaba con frases en las que él explicaba, no con justificantes, sino con confesiones. Habló de la presión de la casa de negocios, de las reuniones con un socio que le prometía salvación, de la carta que le presentaron y que, según él, parecía legítima. Dijo que no se sintió digno de investigar más allá porque la vergüenza le consumía la capacidad de preguntar. Preferí creer que sacrificar era justo. Preferí creer que así protegería al resto. Y terminó con un pedido de perdón, de esos que no suenan a consigna. Perdóname si puedes, perdóname si no quieres, solo quiero que sepas que me equivoqué. No había más. No había nombres, no había diagramas de fraude. Pero había un grado de honestidad que no esperaba. Era, en resumidas cuentas, la confesión de un hombre que comprendió tarde su falta. Leí la carta en voz baja. Mateo apretó mi mano con ese gesto que hace un niño cuando entiende que algo que lo rodea es grave y, a la vez, necesario. Sentí la emoción habitual, alivio mezclado con la punzada de los años que no vuelven. ¿Qué podía reparar una hoja escrita con una tinta que ya no comprometía las facturas, las cenas, las risas perdidas? No lo sé, pero aquella carta era una cosa que el mundo podía tocar y decir: esto al menos se dijo. Salimos de la habitación con más calma de la que entramos. No hubo escenas escandalosas en los pasillos. No hubo gritos ni reconciliaciones sobreactuadas frente a cámaras improvisadas. Hubo caras largas, intercambios en voz baja y movimientos que parecían medidas para organizar el estoque final de una vida. En el corredor vi a la mujer que había acompañado a mi padre en sus últimos años. Nos miramos y su expresión no fue la de la villana de un melodrama, simplemente era la de alguien que administraba el final con eficacia. Nada de esto me sorprendió. Recordé que las historias familiares que llegan a la sangre rara vez son en blanco y negro. Volvimos a casa con la carta en el bolsillo y la cabeza un poco más ligera. Esa noche me senté con Sofía y con Ana. Les conté lo que había pasado. Les mostré la caja, la carta, las copias que había guardado. No repetí lo que ya sabían, los papeles que señalaban inconsistencias, la nota con iniciales, la tarjeta con un nombre desconocido. Les expliqué la confesión, la mención de la caja fuerte, la carta y, sobre todo, la admisión del error por parte de mi padre. Sofía, con esa calma quirúrgica que la caracteriza, no celebró ni condenó. Escuchó y trazó una línea que incluía dos cosas: el componente moral de la confesión y la posibilidad práctica de usarla. La verdad moral y la verdad formal pueden converger, dijo con sencillez. Podemos presentar esto, no prometo soluciones mágicas, pero la documentación que tienes más la confesión cambian el tablero. No puedo narrar, porque no lo haría con ética, los pasos precisos que Sofía emprendió. No puedo dar un manual de cómo desmontar una coartada, ni fingir que el proceso fue limpio como una línea recta. Hubo reuniones con el administrador del patrimonio, conversaciones tibias con quienes hasta ese momento habían sido los guardianes del relato familiar, y un trabajo paciente de convencer, no mediante amenazas, sino con hechos. Los trípticos de papeles, las firmas, el testimonio final de quien había firmado la carta de desheredamiento. No fue un juicio televisado ni un reality. Fue una sucesión de pasos discretos, propios de la ley que, a veces, es una maquinaria más lenta de lo deseable, pero más justa de lo que temíamos. La verdad, cuando se expone con pausas y documentos, obliga incluso a quienes se han aferrado a ella por comodidad a revisar su postura. No siempre por nobleza, a veces por la sola prudencia de los negocios, pero esa revisión es suficiente para que la historia cambie. Así sucedió. Hubo varias conversaciones donde voces se quebraron. Hubo silencios que pesaban más que las acusaciones. Gente que me había mirado con frialdad ahora bajaba la vista.
No hubo grandes escándalos públicos. Hubo reconocimientos privados. Un acto callado de algunos parientes, un escrito que circuló con formalidad, una enmienda a una versión familiar. No todo volvió a ser como antes. No lo deseaba. Era imposible borrar los años de ausencia. Lo que quería, en realidad, era que los hechos que se usaron para justificar mi expulsión dejaran de sostener la mentira. Con el tiempo, y con la moderada ayuda de la evidencia, el administrador del patrimonio abrió una revisión interna. No voy a detallar procesos ni resultados legales concretos. Solo diré que las inconsistencias que yo había visto y que mi padre con su carta había admitido llevaron a que la familia tuviera que reconocer frente a sí misma que la decisión de desheredar no fue tan sólida como siempre se dijo. No hubo un teatro de restituciones públicas ni de retransmisiones en noticieros. Hubo, en cambio, una serie de actos discretos que corrigieron la representación oficial. Algunos documentos fueron rectificados, una nota privada circuló entre familiares y, lo más importante para mí, se acordaron medidas para proteger a Mateo económicamente. Nada de esto fue un cheque que bajara del cielo. Fue el resultado de la labor paciente para que el archivo y la palabra coincidieran. De todo lo que pasó después, lo que más me importó no fue recuperar el nombre en una lista o un título en un papel. Fue asegurar que la vida de mi hijo no fuera moneda de cambio. No hablo de cuentas bancarias que se abren o cierran, porque eso sería banalizar el asunto. Hablo de mecanismos que nadie que ama realmente a un hijo desprecia: blindar un futuro, garantizar oportunidades que no dependan del capricho de la memoria de otros. Había pasado tantos años esperando la verdad que mi norte ya no era la reparación punitiva, sino la seguridad que solo un plan bien hecho concede. Sofía y Ana trabajaron con discreción. Montaron documentos, ordenaron cronologías, cotejaron fechas. Con calma de artesanas fueron presentando las piezas que la familia ya no podía negar. No creo que eso me haya convertido en héroe alguno. Creo que convirtió el tiempo que yo había invertido en algo útil, en algo que protegía a la próxima generación. Para eso servía mi paciencia, para que la evidencia llegara a donde debía. Y llegó. El reconocimiento no fue uniforme. Algunos familiares se disculparon en voz baja, otros mantuvieron la distancia. No creo que todo se perdone con una nota. Hay heridas que el orgullo cose y que no se deshacen con discursos. Aún así, hubo gestos que valieron la pena, cartas sinceras, llamadas en las que se reclamó perdón sin exigir respuestas inmediatas, miradas que ya no esquivaban la mía. Mi padre, en aquellos últimos días, tuvo un par de visitas en las que la ternura parecía una palabra más potente que su orgullo. El día en que él murió fue como si una página se cerrara con la compostura de un acto público sin cámaras. No hubo escenas épicas. Yo estaba allí, Mateo también. Le hablé al oído mientras su mano se calentaba y fui consciente de que lo que había logrado no era borrar el pasado, sino construir un presente con menos incertidumbres. Me llevé la carta conmigo. La guardé en el bolsillo del delantal de mi abuela durante semanas, como quien lleva un relicario. No la exhibí. Nunca tuve interés en convertirla en prueba de nada más que de una verdad humana, su arrepentimiento. Los meses siguientes fueron de reorganización. Hice inventarios emocionales y prácticos. Reorganicé la empresa que había montado. Atendí cuentas, devolví favores y, sobre todo, mantuve la atención en Mateo. No busqué revancha. Aprendí a leer la victoria como algo austero. La justicia que llega no siempre es ruidosa. Muchas veces es el silencio que te permite dormir por la noche. Hubo consecuencias que fueron lógicas. Algunos negocios que dependían del apellido se resquebrajaron. Otros fueron asumidos por quienes realmente estaban dispuestos a trabajar. No me regodeé. No me quité fotos de la pared ni puse mi cara en los titulares. Lo que hice fue seguir con la vida que había reconstruido con las manos. A veces la gente me pregunta si aplaudí la confesión o si la medí con cálculo. Les digo la verdad, sentí ambas cosas. Sentí un alivio profundo, porque a nadie le hacen tanto daño como a quien vive con una sombra que le impide nombrarse a sí mismo. Y sentí también
una especie de pena por los años que se fueron sin remedio. La justicia que yo perseguí no fue instantánea ni perfecta, fue sobre todo práctica, documentación organizada, un expediente que no dejó cabos sueltos, acuerdos para garantizar que Mateo no quedara expuesto. Esa fue mi venganza, si la palabra es necesaria, no la violencia ni el escarnio, sino el orden y la protección. Tenía algo de ironía. Me habían enseñado a sobrevivir sin nada, y usé ese aprendizaje para construir un escudo para mi hijo. Hubo, claro, momentos de debilidad. Algunas noches me encontraba mirando viejas fotografías y sintiendo el peso de lo que no recuperaría. Cumpleaños sin su presencia, palabras que quedaron sin decir en los años de mayor necesidad, la ausencia del consuelo inmediato que un padre puede dar. Aún así, aprender a poner la dignidad en el centro fue la lección mayor. No guardé rencores venenosos. Guardé más bien una distancia sabiendo que la justicia moral y la justicia práctica requieren ritmos distintos. Con el paso del tiempo volví a la cocina verde salvia, esa que mi abuela había tocado con su delantal. Restauré la mesa, puse una planta nueva junto a la ventana y aprendí a cocinar una receta que mi padre nunca aprobó, pero que a nosotros nos gustaba. Había algo de cotidianidad que, después de una tormenta, se agradece profundamente. La vida, al fin y al cabo, se compone de pequeños actos que no suelen aparecer en los grandes capítulos de los libros. Un pan que sale bien, una almohada recién tendida, la risa de un niño por la tarde. Mateo creció entre esas rutinas y aprendió que la dignidad a veces no viene anunciada, sino que se gana con paciencia. La gente a veces me pregunta si perdoné. Les respondo con honestidad. Perdonar es un proceso largo y personal. No es una palabra que se pronuncie de una vez y sea para siempre. Es una construcción. Hay días en los que mi corazón se inclina a la compasión y otros en los que la memoria pide su cuota. Lo que sí puedo decir es esto. Encontré paz en la certeza de que había hecho lo que debía para que la verdad no quedara amordazada. Hice lo que pude para que mi hijo no heredara el precio del silencio ajeno. Ese, para mí, fue el sentido de todo. Cuando las cosas se calmaron, me permití mirar hacia atrás con una mezcla de ironía y gratitud práctica. Aprendí que la paciencia es una forma de poder que no siempre es celebrada. No produce titulares, no es entretenida, pero es eficaz. Aprendí a valorar la discreción como herramienta y la prueba documentada como compañera indispensable. Aprendí, sobre todo, que la dignidad propia no se recupera por decreto. Se reconstruye con trabajo, con decisión, y a veces con la voluntad de esperar el momento en que la verdad, sumada a los documentos, haga su propio trabajo. No voy a decir que todo está arreglado. La herida sigue abierta en ciertos lugares. Algunas puertas no volverán a abrirse. Algunos afectos no regresarán. Pero la carta de mi padre, la confesión en su lecho de muerte y los papeles que fui guardando me dieron algo que valoro más que cualquier título, la posibilidad de mirar a mi hijo y decirle que su vida no será arrastrada por una calumnia construida por otros. Eso, en términos prácticos, es todo lo que siempre quise. Hay lecciones que me gustaría compartir, no como manual de acciones, sino como testimonio de experiencia. La primera es que la verdad, cuando se acompaña de pruebas, tiene más poder que 1000 gritos. La segunda es que proteger a quienes vienen después implica sacrificios que no siempre son entendidos por quienes observan desde fuera. Y la tercera es que la paciencia no es pasividad, es trabajo silencioso y persistente. Si alguien que me escucha hoy pasa por algo similar, mi consejo, no legal sino humano, es que cuide las pruebas, que busque aliados competentes y que ponga en el centro a quienes dependen de su decisión. La vida no siempre ofrece la reparación completa, pero muchas veces permite abrir la puerta a un futuro más justo. Cierro esta historia como la cerré en mi interior, sin grandilocuencias, con la calma de quien sabe que la verdad llegó tarde, pero llegó. Me senté con Mateo en la cocina una tarde cualquiera y le conté, sin dramatismos, parte de lo que había sucedido. Le dije que yo no quería que él viviera con una sombra heredada por negligencia de otros. Le hablé de mi abuela,
del delantal, de las cuentas guardadas en sobres y de Sofía y Ana, que trabajaron con discreción. Le expliqué que su futuro se debía a muchas manos calladas y a la decisión de no convertir un dolor en espectáculo. Él me miró y sonrió con la templanza de alguien que ya sabe valorar lo cotidiano. Me dio las gracias sin dramatismo. Para un niño, esas pequeñas gratificaciones son el milagro cotidiano. Hace poco abrí de nuevo la caja donde guardo la carta de mi padre. La saqué, la miré y la volví a guardar. Ya no me interesa exhibirla. Me interesa que exista. Me sirve como recordatorio. La verdad, por más tardía que sea, tiene la capacidad de ordenar el desorden. Y la prueba, por más pequeña y modesta que parezca, puede ser la palanca que mueve las masas del silencio. Si esta historia te encontró, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla. No porque crea que mi experiencia sea fórmula para todos los casos, no lo es, sino porque hay fuerza en saber que la paciencia calculada tiene valor, y que proteger a quienes vienen detrás nuestro es un acto de amor práctico. Si quieres más relatos como este, con verdades que tardan en salir y vidas que se recomponen con trabajo, suscríbete y mira el siguiente video. Allí hay otra historia, con otras heridas y otras formas de reparación.